Hola, buenas tardes. A continuación vamos a analizar algunos de los puntos más importantes de la comprensión de los problemas oníricos en psicoanálisis. Vamos a hablar del contenido manifiesto y las ideas latentes del sueño. Vamos a hablar de la asociación libre sobre cada uno de los elementos del sueño. También mencionaremos lo que es la transferencia, que es ese vínculo afectivo que se da entre el paciente y el psicoanalista. Y por último vamos a hacer hincapié en esas reglas fijas en la formación de los sueños. Como bien saben ustedes ya, vamos a hablar del trabajo del sueño o la elaboración onírica, que es ese trabajo que trata de componer el sueño manifiesto a partir de unos pensamientos o deseos inconscientes ocultos al soñante. Bien, el contenido manifiesto es el sueño relatado, ¿vale? Esa es la objetividad de la que parte el psicoanálisis. La materia prima del psicoanalista es el sueño contado, el sueño explicado, no el sueño soñado. Ese sueño es inaccesible, se realiza durante la noche, durante la fase REM, la fase de los movimientos rápidos circulares. Ese sueño no nos interesa de momento, nos interesa el relato del sueño. De lo que cuenta el paciente del relato del sueño, su sueño, eso es su sueño aparente, pero no sabemos nada de las ideas ocultas que existen entre lo que explica el paciente y lo que cree que no sabe, pero que sabe. El paciente cree que no conoce lo que ha soñado, pero no es verdadero, es falso. Sí que sabe qué significa su sueño, pero ese conocimiento es inaccesible a la conciencia por el momento. ¿Cómo se le pide al paciente que relate su sueño y podamos colegir su sentido? Aislaremos el sueño en sus elementos fundamentales. Su sueño es su relato del sueño, lo que él explica de su sueño, el sueño contado, el sueño hablado. Le pediremos que lo divida en los elementos que él considera importantes. Ese trabajo se hace conjuntamente con el psicoanalista. Pues creo que esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto es importante. De esos 4 o 5 elementos importantes le pediremos que nos diga la primera cosa que acuda a su imaginación. Esa es la regla fundamental del psicoanálisis, la asociación libre en transferencia. De esta regla que acude a su imaginación, esas asociaciones libres, ¿vale? De ahí parte el psicoanalista para desentrañar el sentido oculto del sueño. Y eso se llama contenido latente, o ideas latentes, o pensamientos latentes. Y son muy diferentes ya de los del sueño manifiesto, el relato del sueño o el sueño aparente, que es el sueño que explica la persona cuando se ha levantado por la mañana y dice, he soñado esto. Bien, eso, el psicoanálisis no parte de ese punto. Sí, parte de ese punto, pero para llegar a otro, que es las ideas latentes o contenido del sueño. Después del trabajo de asociación libre del paciente sobre cada uno de los elementos del sueño, se llega a la inteligencia de unas ideas que estaban latentes o subyacentes a la producción del sueño. Estas asociaciones libres no son tan libres porque vienen ligadas con el concepto de transferencia. Es decir, ¿qué es la transferencia? Lo vamos a volver a repetir. Es el vínculo afectivo que se da entre el paciente y el psicoanalista. Entonces, cuando el paciente, junto con su psicoanalista, vuelve a revivir sus momentos infantiles, momentos olvidados de la infancia, produce una serie de asociaciones, ¿vale?, que no son libres en realidad. Están ligadas a sus complejos infantiles, a representaciones infantiles, a deseos infantiles, a pensamientos infantiles, a deseos sexuales infantiles. Por eso, ya hablamos en otro vídeo de que el sueño es una realización de deseos. Es una realización de deseos, tanto actuales como pasados, al mismo tiempo.
Y entre las reglas fijas de la formación de los sueños, tenemos, por ejemplo, que los sueños a veces no pueden expresarlo todo, sino mediante una simbolización. Utiliza los símbolos, ¿vale? Por ejemplo, la estufa, el cofre, la billetera, la vasija, los baúles, son símbolos del aparato genital femenino. O el paraguas, el lápiz, el pene, el bastón, son representaciones de los órganos sexuales masculinos. Y esto, la simbolización, no la descubre el psicoanálisis, la descubre el folclore, los mitos, las leyendas de los pueblos, están en los refranes populares, están en el lenguaje coloquial, ¿vale? Los símbolos no son privativos del psicoanálisis, el psicoanálisis los utiliza para interpretar los sueños. Allí donde el soñante calla cosas, porque no sabe qué decir, hay que recurrir a las antiguas reglas de traducción de los elementos oníricos, desde lo que simboliza, lo que parece que es, hasta lo que podría ser. Y ahí utilizamos el simbolismo, pero solo cuando falla la regla de la asociación libre, que es cuando el paciente no sabe qué decir sobre algún elemento del sueño. Entonces aplicamos esta traducción y vemos que son como leyes constantes. Bien, para acabar hablaremos un poquito sobre el trabajo del sueño o elaboración onírica. La elaboración onírica o trabajo del sueño es la manera que tiene el inconsciente de, a partir de un deseo oculto que se tiene y del que no se tiene conciencia, a partir de un deseo oculto, elaborar un sueño. Es decir, es como si ya tuviéramos el contenido latente hecho, que es lo que no tenemos en la realidad. Lo tenemos que reconstruir o reelaborar a partir del relato del soñante, que es el efecto último de la causa, que es inconsciente, que es el deseo inconsciente. Entonces, lo que establecemos es una relación de analogías entre los pensamientos latentes, que están ocultos a la conciencia del soñante, y los pensamientos manifiestos, que son lo que el sueño soñado y relatado. El sueño después de ser relatado. Pues vemos que existen fundamentalmente dos obreros que realizan estas funciones. Se llaman condensación y desplazamiento. La condensación la vemos porque el sueño soñado en sí es muy pobre. El sueño relatado es mucho más corto en comparación con los pensamientos latentes que se reconstruyen después de la asociación libre en transferencia. Vemos que muchos elementos del contenido latente se condensan en uno solo y pasan al contenido manifiesto como una formación mixta o de lugar o de persona. Les habrá pasado a ustedes a veces que han soñado con una persona que aparentemente es A, pero piensa como B, viste como C y habla como D. Eso se llama persona mixta, ¿vale? Y el sueño ha querido representar en una comunidad que esas 4 o 5 personas que están fundidas y fusionadas en una sola, el sueño está representando una idea concreta, ¿vale? Algo común que tienen esas 4 o 5 personas. Por eso se funden en una unidad, en el sueño. Y la condensación tiene esa capacidad de unir cosas totalmente extravagantes para, de algún modo, establecer analogías y relaciones entre ideas que son inconscientes. Después viene el desplazamiento. El desplazamiento es cuando tenemos un texto, por ejemplo, una serie de pensamientos latentes que no son accesibles a conciencia, repetimos, para traducirlos al sueño, la censura del sueño, y esto es un concepto nuevo, la censura del sueño, lo que hace es reprimir lo importante y le quita el afecto, el montante de afecto de la representación importante se desplaza hacia otra que no es importante. ¿Para qué? Para desfigurar al sueño, para deformarlo, para transformar las ideas latentes en contenido manifiesto.
Las ideas latentes se transforman en contenido manifiesto una vez que la censura onírica actúa sobre los elementos más importantes, haciendo desplazar su acento psíquico de lo más importante a lo más irrelevante. Así el sueño aparece como descentrado, desfigurado, descolocado, y se nos hace imposible reconocerlo, cuál es su sentido a primera vista, a simple vista.